Es un enamorado de la voz. Su amor por la ópera mexicana nació en Italia. De trato afable, inteligencia privilegiada y talento extraordinario, su gran formación le ha permitido consolidarse como director de orquesta y compositor mexicano. Estudió en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México y en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, Italia. Ha dirigido las orquestas más importantes de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, entre otras. Es un convencido defensor y promotor de la ópera mexicana. Como compositor, su música se ha interpretado en el Festival Internacional Cervantino, en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez y en varios escenarios de México, Estados Unidos e Italia. En febrero de 2018 fue nombrado director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Hoy con nosotros, Rodrigo Macías. Muy buenas tardes, querido Rodrigo Macías. Me da mucho gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Me encuentro excelentemente, querido amigo Julio. Me encuentro muy bien, muy contento de estar contigo en esta entrevista y de poder saludar a tu auditorio también. Qué padre, Rodrigo. Pues es un honor, es un lujo tener aquí a un director de orquesta y compositor mexicano, alguien de tu reputación y con un encargo tan grande como es ser titular de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, lo que una de las, sin lugar a dudas, una de las mejores orquestas que tiene nuestro país. Y pues me da mucho gusto saludarte, Rodrigo, y además de preguntarte cómo estás, que te veo muy bien en este tema de Gracias, pandemia, igualmente. pues te quiero preguntar, Rodrigo, vamos un poquito a los antecedentes. Sí, ¿De dónde nace tu pasión por la música, mi querido Rodrigo? ¿Cómo estuvo eso? mira, yo te cuento rápidamente, soy texcocano, nací en el oriente del Estado de México, muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Mis padres mi mamá es de Texcoco, mi papá es de la Ciudad de México, pero mi abuelo era paterno de Zacatecas. Vengo de una familia de profesionistas, mi papá es médico, mi mamá es maestra, mis hermanos son ingenieros. Y el gusto por la música nació y por el arte, porque también la pintura me llamó mucho la atención desde niño. Desde los 5 o 6 años yo creo que ya sentía mucha inclinación y la pintura. A los 8 o 9 años andaba yo inventando melodías, como muchos niños, y le pedí a mis padres que me compraran un pequeño teclado. Ahí aprendí, empecé a tocar y a jugar con el teclado, a imaginar melodías. Yo quería ser como Vangelis, este compositor de Carruajes de Fuego, no sé si se Sí, acuerdan de aquella claro, película sí, que cómo ganó el no. Oscar, y de otras tantas, otra de las grandes películas que me gusta, que él musicalizó, se llama Blade Runner, la primera versión de 1982 con Harrison Ford. Y yo quería ser como él. Entonces este fue mi primer acercamiento a la música y porque yo quería ser compositor. Mi acercamiento fue desde el punto de vista creativo. Jamás me imaginé que iba a ser director de orquesta o que iba a tener esto o aquello dentro de la música, sino que yo quería crear. Y así, con el apoyo de mis padres, empecé del órgano, del pequeño teclado, pasé al teclado más grande, y eso me llevó al piano clásico. Durante mi adolescencia en Texcoco, formé parte de algunas bandas de rock y tocábamos en las tardeadas. Estábamos aquí, yo tenía el pelo largo, la barba gigante. Claro, pues la onda que atrae a las muchachas, además, con el Exacto, tema exacto, musical. la onda rockera completamente. Y después me fui encaminando hacia la música clásica. Eh, Después de la preparatoria intenté estudiar, digo intenté porque no lo logré, una carrera profesional. En mi casa me habían dicho estudia una profesión, una carrera universitaria y después Lo que quieras. lo que quieras. Lo Eso decimos intenté y todos la los verdad, papás, mi querido sí, Rodrigo. Los míos son adolescentes y tengo uno que quiere ser técnico de fútbol y tal. Se prepara mucho, estudia por aquí, diplomados por allá, temas de fútbol, pero pues también le pega a la universidad, también. Le dije, estudia lo que fíjate quieres y que luego ya ves. sí, fíjate que a mí me pasó igual. Mi papá me dijo tu carrera y adelante. Y a mí me gusta mucho la arquitectura, me gustaba la ingeniería civil. Realmente admiro a quien termina o quien se dedica a esas profesiones. E intenté y no lo logré. Después de 3 meses me di cuenta que mi lugar no estaba en la universidad y claro, en mi casa causó un terremoto, ¿no?
Entonces, podrás imaginar la reacción. Hoy me queda muy claro pues que no había en mi casa o en mi círculo cercano, inclusive familiar, no había una referencia del músico clásico, ¿no? Ah, caray, pues eso, Entonces, razón de más para poner las alertas, man. sí, exactamente. Yo creo que mis padres pensaron, híjole, ¿y este cuate de qué va a vivir, no? Entonces, después cambió. Cuando vieron mi interés en la música, cuando vieron que yo estaba igual de interesado que ellos en otras profesiones, que estaba disciplinado, ellos se tranquilizaron y inmediatamente el apoyo fue total. Pero pasó un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo. De hecho, yo todavía, hasta hace, yo creo que unos 10 años, tenía las pesadillas de que regresaba a la universidad. Vaya Casi, casi. pesadilla. Yo debo de Sí, confesarte aquí, mi querido Rodrigo, que yo no fui muy amigo de la escuela y los sí, profesores míos tampoco muy amigos míos. Yo creo que querían, ellos eran los que querían que ya saliera, ¿no? A uno no le gusta la escuela, yo debo de confesarte que a mí no me gustó, nunca me gustó la escuela, nunca. Me gustó por socializarme, conocí un mundo de amigos porque me corrieron de muchas, entonces fui multigeneracional, tuve la oportunidad de conocer a muchos amigos en diversas escuelas, pero fuera de eso a mí no me gustaba. La verdad era yo era muy inquieto, era muy empírico y nunca me gustó. Pero tú siendo niño, empezar a detectar tu vocación musical y todo esto, pues tiene un tema muy favorable desde muy temprana edad determinar claramente dónde está tu futuro, ¿no? fíjate que me llama mucho la atención lo que me dices de la escuela, porque yo tampoco me sentí, de hecho, en la música, tengo que decírtelo, fui mal alumno, y también en la prepa, la universidad, obviamente, pésimo, pero ya desde la secundaria empezaba yo con falta de interés, así como dices tú, inquietud, y efectivamente creo que no todos, o muchos nos cuesta encontrarnos. Sí me gustaba la música desde niño, pero yo no, por ejemplo, tengo un amigo director de orquesta muy joven, buenísimo, que se llama Iván López Reynoso. Y él dice, desde los 6 años yo tenía una batuta en la mano y sabía qué iba a hacer. Y digo, wow, ¿no? A mí me gustaba la música y me llamaba la atención el aspecto creativo. Eh, Inclusive algún tiempo de niño pensaba que quería ser inventor o pintor, pero sí alrededor de los 14, 15 años ya tenía muy claro que la música era lo que me gustaba, aunque no sabía tampoco en dónde, porque yo intenté hacer una carrera también de chavo, como una carrera en el rock, pero tampoco eso fraguó. Y después me gustó también, creo que mi personalidad iba más con la música clásica. Pero aunque decía que la música era lo que más me gustaba, sí batallé. Y de hecho, por ejemplo, la dirección de orquesta vino mucho después, hasta los 25 años. De hecho, sigo un poco con ese problema, porque después de esta espiral que se convirtió en la dirección de orquesta, que me llevó a trabajar muy intensamente, ahora, recién esta pandemia, ya te platicaré después, pues he tenido el tiempo de volver a componer y me encuentro, ahora que ya se acerca el regreso y esto, ya estoy nervioso y preocupado de que no quiero perder esta inercia creativa. Pero se ha dado, no tenía duda que la música era mi interés mayor, pero estuve un tiempo, también quise ser en algún momento pianista concertista, no tengo las capacidades para hacerlo, pero, o sea, he estado allí, o sea, sí sabía la zona, pero he estado muy fluctuante, ¿no? Y me ha causado conflictos en diferentes momentos. Oye, aquí en este mismo espacio platicábamos con el tenor Fernando de la Mora, que probablemente incluso a lo mejor se conozcan, no lo sé, No, es pero, un querido amigo. bueno, pues Y además platicaba apoyó con, muchísimo mi carrera. Fernando, yo le tengo un cariño y gratitud infinitas porque además de ser un buen amigo, extraordinaria persona, apoyó mucho mi carrera. es que fíjate que sí, Fernando, así como a él lo han apoyado muchas personas, amigos comunes, don Manuel Arango, un gran filántropo, Sí, lo apoyó en su momento. Pues Fer también se da la tarea de apoyar a otras personas y ahora pues lo estamos viendo y eso es muy bonito. Pero pues también yo le decía, oye, ¿qué pasa cuando llega un chavo a casa de sus papás, de sus abuelos y dice, oye, pues quiero ser cantante de ópera o quiero ser director de orquesta? Digo, Dios santo del cielo, si uno cuando le vienen y le dicen quiero ser ingeniero
nanotecnología pone el grito en el cielo, pues imagínate ¿no? Con lo demás, No ¿no? está uno acostumbrado, no está uno acostumbrado. Sí. Oye, cuéntame un poco, Rodrigo. Ok, empiezas a determinar, ves que te gustaba lo del piano, tal. ¿Tu formación musical en dónde empieza? ¿En dónde ya de manera definida dónde empieza tu Sí. formación musical? Mira, después de abandonar la universidad, yo llegué por conocidos, a la Escuela de Música Sacra en la Ciudad de México, que era el Instituto Cardenal Miranda, que era una pequeñísima escuela de música que dependía de la Arquidiócesis de México y que dirigía el padre Javier González Tezcucano, presbítero y músico. No sé si lo recuerdas, porque él muchos años él oficiaba en el Buen Tono, en la calle de Ayuntamiento, en el centro, y tuvo muchos años un programa de radio con Janet Arceo. Sí, claro, Janet Arceo también está aquí en una de las temporadas de este programa, la podrás ver también. Yo la recuerdo con mucho cariño también, y al padre se convirtió en mi mentor. Cuando yo llegué de la universidad, estaba desconcertado, que sabía que la música era lo mío, que necesitaba un respaldo, una figura certera en la música, él se convirtió en eso. Entonces, en esa escuela estuve 7 años, aprendimos muchas cosas. De hecho, mi trayectoria como director de alguna manera se marcó allí, porque él era compositor, pero también era director de coro, era director de orquesta. De hecho, después de estar en esa escuela, yo viajé a Italia, viví 6 años allá en Milán, estudié allá, pero fue en parte también porque el padre había estudiado en el Instituto Pontificio de Roma. Claro. Entonces él había apoyado, ahorita, qué curioso, cuando decías de Fernando, el padre Javier también apoyó a muchos jóvenes músicos para realizar sus estudios en Europa. Entonces yo fui uno de ellos, y yo pensaba ir a Roma, y Juan Trigos, compositor, director de orquesta mexicano, que fue alumno del padre Javier, me dijo: yo creo que lo que tú estás buscando, la composición, está más en Milán. Porque te estoy hablando, yo tenía 24 años, desde los 17, 18, a los 24 yo estudié en esa escuela, había estudiado piano, composición, dirección de coro, y yo me fui a estudiar composición, yo no me fui a estudiar dirección de orquesta. Y él me dijo: ve a Milán. Y en Milán estuve 6 años, de los 24 años a los 30. Estuve del 2001 al 2007, un sexenio prácticamente. Y estuve en el conservatorio, en el conversatorio, dicen, solo platica la gente, de Milán. Y bueno, este viaje me cambió la vida por completo, ¿no? No solo el conservatorio y la calidad de los maestros, también hay extraordinarios maestros en México. También yo, con mucho respeto, opino las personas que dicen que solo en el extranjero hay maestros importantes. No, la verdad es que no, claro. Hay maestros Oye, extraordinarios. ¿y dominas varios idiomas? El Bueno, italiano, el supongo italiano sí, sí, que sí, de el alguna italiano. manera lo empezaste a dominar, ¿no? Sí, fíjate que en la escuela, en el Cardenal Miranda, el padre nos enseñó un poco italiano, nos enseñó un poco el latín, nos enseñó un poco el Claro. francés. Él hablaba estas lenguas. Entonces tengo conocimientos generales de latín y de francés, pero el italiano y el inglés los hablo bien. En especial el italiano, pues viví 6 años. Se convirtió en mi segunda lengua. Claro, ahora me cuesta trabajo, tengo muchos amigos italianos y estamos en contacto y trato de leer. Pero claro, no estando en el país, no estando en la cotidianidad, empiezo No a es hablar. lo mismo, claro. Bueno, Oye, pero disfrutaste tremendamente Milán, supongo. Digo, más allá de todo aquello, desde luego, Milán tiene esa magia también de ser una ciudad cosmopolita en donde se cruza la vena artística por muchos lados, ¿no? Todo totalmente, Italia, vamos, es cuna de creadores, totalmente. pero pues ahí de todo el mundo confluye gente muy interesante, ¿no? Sí, Ah, mira, pues aquí atrás, estos dos totalmente. cuadros que tengo yo aquí atrás son de una tarde, digo, en Florencia, en el Ponte Vecchio. Empezaba a llover y mi mujer y yo, Fíjate, digo, hace muchísimos años, hace veintitantos años o tal, de nuestros primeros viajes de Maru, mi mujer y yo a Europa, cruzábamos, como todos los que se van jóvenes a Europa, pues no traíamos pues, ni para la risa ni para comer. Y había un cuate pintando ahí.
Y total de que volteó, me oyó hablar y, oye, mexicano y no sé qué, y hablaba el cuate un poquito de español y tal, y luego le dije, pues, Divela, no, Divela y tal, de por acá, y parte pues, siciliano, le dije, ándale, pórtate bien porque sí, soy siciliano. Entonces, total de que me dijo, cómprame mis cuadros. Le dije, mira, la verdad, no tenemos. Me dijo, hombre, cómpramelos, por favor. Es lo que he hecho en estos días y tal. Y empezó a llover. Y Maru y yo sacamos lo que traíamos textual, porque nos encantaron, y los compramos. Y ahí están. Y la verdad es que Italia a mí me trae, digo, siempre recuerdos muy bonitos. No, a mí también extraño la vida cultural y extraño esta efervescencia, ¿no? Bueno, y no se diga la comida, y no se diga la historia, y no se diga el contacto con las personas. Pero sí, fue un viaje que me cambió. Y mientras estaba yo en Italia, me empezó ya a tenerla, porque mi maestro en Italia también, Sandro Borghi, era compositor, pero era director. Entonces, de alguna manera, siempre yo rebotaba en el mismo, ya tenía yo alguna experiencia y dije, ¿por qué no empezar a dirigir un poco? Entonces empecé en el conservatorio a final de año las obras de los compañeros, pues algunas eran para piano, otras para grupos, pero había algunas con más músicos que había que dirigir porque era, el director ayuda también en el tiempo, o sea, en la velocidad de la preparación de la música, ¿no? Entonces preguntaron en la clase quién puede dirigir, pues yo levanté la mano y pues no me fue tan mal, tanto que me pidieron que dirigiera otras piezas de otros compañeros, y así me entró como la curiosidad de dirigir y de encontrar tal vez una profesión, un camino. Y yo regresé a Texcoco en los años en los que estuve en Italia y formé pequeños grupos de música con amigos míos, éramos 10 músicos. De hecho, mi primer concierto fue el 16 de agosto del 2002, hace 18 años, hace 18 años justos, con 10 amigos que los invitamos a comer, no les pagamos, mi Como mamá se me empieza invitó, siempre eso, claro. Uh-huh. como se empieza siempre, y así inicié muy poco a poco. La verdad es que dirigía yo una vez o dos veces al año y empecé a tener más conciencia de la actividad del director, a tener más práctica también, porque seguramente muchas profesiones, pero la de director de orquesta se hace en el podio. O sea, hay una técnica muy sencilla, yo le llamo sencilla. Es decir, uno necesita ser músico y haber estudiado la música a profundidad durante muchos años, pero la técnica del director propiamente es sencilla, vamos a decir, pero cuenta sobre todo la experiencia que uno va haciendo con los músicos, con la orquesta. Esto tarda muchos años y cuesta muchos golpes, muchos chichones y muchas decepciones. Varias veces quise tirar la toalla porque no estoy capacitado para esto, no tengo el talento, no tengo la personalidad también, porque esto es algo que con los años se ha ido fortaleciendo. Estar al frente de un grupo permanentemente te hace desarrollar también una capa más gruesa, una personalidad. Y esto nos enseña en la Escuela de Música, ni creo que en ninguna universidad del mundo. Pero esto ha sido un trayecto largo y no siempre fácil. Oye, a ver, y tu inspiración, Rodrigo, tu inspiración, tú veías, yo desconozco, te soy sincero, Okay. desconozco quiénes son los más afamados directores Sí, de nuestro país sí, históricamente, no lo tengo. sí, ¿Tú te inspirabas en alguien, en algún mexicano? Por sí. ejemplo, mujeres que yo recuerde, pues Alondra de la Parra, que ha trascendido también como mujer. Pero ¿en quién te inspirabas? ¿Cuál era tu inspiración ya que decides este camino de... Mira, mis primeros modelos fueron como compositores, por ejemplo, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Claro. Carlos Chávez, que Carlos Chávez, además de compositor, fue director y creó lo que hoy conocemos como la Orquesta Sinfónica Nacional. Él creó el Instituto de Bellas Artes, en fin. Entonces, estos sin duda eran roles importantes para mí. Luis Herrera de la Fuente, que fue otro gran director de orquesta mexicano, que también fue compositor. En fin, después de Eduardo Mata, también director y también compositor. Eran figuras
y mis maestros cercanos. La verdad es que me inspiraron mucho. Además de las figuras internacionales o mundiales, que si Karajan, que si tal, que si tal. Y eso es lo que me animaba, pero sobre todo, aun cuando empecé a dirigir, seguía pensando como compositor. Yo creo que esta visión que he tenido o esta formación que tuve de compositor me ha ayudado porque me ha permitido conocer la música en su forma estructural, digamos, poderla estudiar, poderla discernir, poderla entender y no meramente sobre un plano emocional, podríamos decir. Oye, Pero un excelente. Ajá. un director de orquesta, el otro día Fernando de la Mora justamente me decía que él se ha vuelto un atleta de la voz. Es decir, que tiene una disciplina, que tiene horarios de Totalmente. entrenamiento. Tú también, o sea, un director de orquesta también, vamos. Totalmente. Mira, yo creo que en ningún ámbito, pero en especial en la música, sin disciplina no puedes lograr algo. No, te iba a decir yo que nada en la música, o yo al menos yo no he logrado nada en la música sin disciplina. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad, y así como en la voz nosotros yo he requerido de muchos años para hacerme un oficio en la dirección de orquesta, y esto ha significado estudio constante durante muchos años de la música, del repertorio. A su vez, hay cosas que no están en el escenario, en el podio, que tienen que ver con la profesión de director de orquesta, como por ejemplo el aspecto administrativo, el aspecto de la gestión de recursos para las orquestas, para los grupos, inclusive el aspecto político también, cuando uno está en un contexto en el que una orquesta depende de una institución o depende de un Claro. gobierno, en fin. Así que son cosas que se tienen que desarrollar a la par y que cuestan tiempo y esfuerzo. Pero la música, sin duda, para regresar a la pregunta, requiere de una gran disciplina. No es que yo me pase las horas en el espejo viendo cómo dirijo, sino más bien estudiando las partituras a profundidad. También uno, por ejemplo, en mi caso, que dirijo la Orquesta Sinfónica del Estado de México, es responsable del rumbo artístico, es decir, no solo de dirigir los conciertos, sino de programar las temporadas, decidir qué artistas formarán parte de la misma, quiénes son invitados, quién no. Y esto define la dirección de una orquesta, ¿no? Te quiero decir también que durante mucho tiempo yo veía a Enrique Batis, que fue mi antecesor. Sí, como no, muchos años, ¿no? Duró muchísimos años el maestro Batis en... Así es, fue el director fundador. Por cierto que la OSEM cumple 50 años en el 21. Ah, El mira, 27 de agosto precisamente se cumplen 50 años, así que ya estaremos dentro de un año ya preparando. estarás preparando los festejos, ¿o qué? Así es, así es. A mí siempre me impresionó de Batis la capacidad su cualidad de hombre de acción, ¿no? De lograr cosas, de ser una persona determinada y lograr las cosas. Entonces, todo esto va en la profesión del director de orquesta en México, no solo el aspecto musical o puramente técnico, también otro aspecto importante es el de las relaciones públicas, la relación con el público, la comunicación de la orquesta. Uno sirve de vehículo entre la orquesta y el público. Una de las razones por las que yo llegué a la Orquesta Sinfónica del Estado de México fue precisamente para ampliar este público. Los tiempos han cambiado, queremos atraer a los más jóvenes también. Apreciamos mucho a nuestro público cautivo que durante años ha seguido a la orquesta. Los queremos mucho, pero también es importante que más gente conozca este grupo tan importante, sienta que es suyo. Entonces, esa fue una de las razones, y la otra razón por la que yo llegué a esta orquesta fue la renovación de la oferta musical. Entonces, van de la mano porque nosotros hemos tenido iniciativas, discúlpame si ya me salí del tema, hemos No, tenido no, no, me encanta, iniciativas me encanta. o música de juego de video, en fin, que nos han puesto frente a otro público que nunca había escuchado, muchos nunca habían escuchado una orquesta sinfónica,
y que nos han beneficiado porque la han conocido y han quedado muy contentos. Ahora que mencionas esto, viene a mi mente un poco, me recuerdo mi llegada a la dirección de Canal 11, cuando yo llego a dirigir el 11, pues tenía 29 años, y uno de mis retos Qué también bárbaro. era pues hacer traer público joven, ¿no? Claro, ahí me volqué a hacer toda la barra infantil, la de 11 niños, con un grupo extraordinario, un equipo extraordinario de personas comandados por Patricia Arriaga, la hermana de Memo Arriaga, el escritor. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una gran barra para niños, fuimos una televisora muy identificada con los niños, pero ahí el gran reto era, sí, efectivamente, a mí yo llegaba a dirigir un canal que era el canal más antiguo de América Latina, el líder, Fíjate. pero tenía 47 años de vida y pues ya empezaba a dar muestras de su madurez en la pantalla, man. Entonces sí teníamos que renovar un poco y el reto era justamente cómo atraer nuevas audiencias, ¿no? Sin descuidar lo que legítimamente al canal le había dado años de gloria y audiencia. Y ahorita recuerdo, eh, yo en el Consejo del Politécnico había, por ejemplo, don Efrén Parada, que era un destacado secretario general en su momento, había pasado por varias funciones. Él había formado aquel grupo de los folcloristas, o había sido parte de los folcloristas. Entonces había vocación, y tú sabes que el Instituto Politécnico Nacional tiene una sinfónica. Y entonces decidimos también transmitir por televisión a la Sinfónica del Politécnico. La verdad es que cuando tú haces accesible esta cultura a la gente claro que la disfruta y la adopta, pero hay que promoverla. Así es importante. Fíjate qué importante lo que dices. Y el otro día en una plática con un amigo que no es músico me decía, está muy bien que dirijas orquesta, pero yo creo que las orquestas están destinadas a desaparecer. Dije, mira qué curioso, porque yo pienso exactamente lo contrario. Difícilmente habíamos llegado a un punto que fueran tan importantes en nuestra sociedad. La música, tú lo sabes, para mí es el arte que tiene la capacidad de penetración social más grande. Su capacidad es Claro, brutal. claro. Todos los ámbitos de nuestra vida hoy en día están rodeados de música, el súper, el elevador, el estacionamiento, todo absolutamente, pero la experiencia de la música en vivo sobrepasa eso. Y entonces un vehículo como la Orquesta Sinfónica tiene la capacidad de impactar positivamente los diferentes estratos de la sociedad. A veces escucho decir que la Orquesta Sinfónica es un grupo elitista o que solo es para una minoría. Yo no coincido para nada, rechazo este punto de vista en el sentido que nunca antes las orquestas, especialmente la OCEN, de manera tan directa, estaba en contacto con la gente de todos los niveles. Nosotros visitamos los municipios del estado y vamos allí, vamos a las plazas, pero vamos a los templos, a los auditorios, a los jardines, porque queremos ir a encontrar a la gente en donde ésta está. Y nuestra experiencia es siempre la misma. La gente que no ha escuchado una orquesta sinfónica en vivo, sea muy joven o adulta, tiene siempre una experiencia única. Porque escuchar la música en vivo cuando son 4, cuando son 5, cuando ya una orquesta de salsa de 15 es impresionante, 90 almas que están haciendo lo mismo, es una cosa, es una sensación física. No, emocionante, te pone, claro, claro, te involucra, te Biológica. envuelve. Entonces creo Fíjate qué cosa, ahorita que me estabas diciendo esto, Rodrigo, hace unos días platicando aquí en otro de los programas con Sergio Félix de Mexicanto, él fue director del Naucali. Te estoy hablando cuando el Sapo Cancionero, o sea, hace en los 80s. O sea, Sergio Félix era primero el director de eventos del Parque Naucali y llega ahí porque él se viene de Sinaloa con guitarra en mano queriendo ser un músico y su sueño era ser músico. Y un día le ofrecen chamba y la chamba que había era de director de eventos del Naucali. Y él es el que hace 30 años trae por primera vez una orquesta sinfónica al Parque Naucali. Y bueno, ya lo linchaban los periódicos y los conservadores, ahora está de moda los conservadores, la frase, a cierto tipo de conservadores lo linchaban, que como una orquesta, que una orquesta era imposible que saliera de su recinto. Y hasta la fecha sigue.
Y si sigue, es porque a la gente le encanta. Tú vas Claro, visitando un municipio, una ciudad, y tradicionalmente entras al centro de la ciudad y en aquellos kioscos que habían en el parque principal, te encuentras una orquesta, una sinfónica, una banda, lo que sea, por fuerza te detienes. Te claro, detienes porque tienes una posibilidad de vivir un gran momento gratuito, envolvente, incluyente. La música es incluyente, la música no, totalmente, no, no. totalmente. Yo fíjate que a un amigo, a José Antonio Mid, a Pepe Mid, él y yo íbamos mucho al Auditorio Nacional. Hemos ido durante muchísimos años. Lo mismo un día me invitó a ver a la arrolladora Banda Limón y nos echamos creo que 3 horas y media. O sea, desde eso hasta un concierto, porque el cuate es multifacético y me encanta. Pero yo le decía a Pepe ahí en el auditorio, le decía, mira, para mí no hay un fenómeno social más bonito que el Auditorio Nacional. Tú Sí. llegas al Auditorio Nacional y no importa tu clase social, no importa de dónde vengas, cuando se trata de bailar, todos bailamos, te abrazas con el de al lado, coreas la canción con el que está enfrente. Eso de abrazarse ahorita sería lo peor que Ah, podríamos bueno, hacer. sí, por eso están suspendidos. Ya iba a decir con Susana distancia ahorita, uno por allá y el otro por acá. Parece, parece de otra época, De ¿verdad? otra época, caray, tienes razón. Pero ¿a poco no? O sea, cuando tú escuchas un instrumento musical y te pasa en Europa es muy dado, Totalmente, entras a totalmente. un túnel del metro y hay un artistazo tocando un saxofón que llena el espíritu y el alma de todos los que transitan por ahí. La música es capaz de contagiar este estado de ánimo, sí, de Claro. impregnarlo. Y además es una reacción biológica. El cuerpo escucha el ritmo y empieza, ¿no? Claro, y los que Como en las traen allá, caricaturas, es cierto, el piecito que empieza el a piecito moverse. empieza a moverse, ¿no? Pues claro. Entonces, pues la verdad es que yo creo que hay cosas extraordinarias. Oye, platícame otra cosa. Sé que eres un promotor incansable de la ópera también. Sí. ¿Por qué? ¿Eso por Mira, qué? yo estoy enamorado de la voz humana y siempre, y viene un poco también, creo que mi amor por la ópera mexicana nació en Italia, porque yo me enamoré de la ópera italiana, pero era el fervor, era tanto el fervor, el orgullo por la propia ópera, que yo dije, nosotros en México debemos tener nuestra propia ópera. Y no solo en México, en Iberoamérica, creo que la ópera, soy un defensor de la ópera en español. Está muy padre cantar en italiano y en francés y en ruso, y en alemán y en inglés, pero está más padre cantar en español. O sea que, porque además es una vía de comunicación con nuestra gente. Así lo es, así lo entendí yo para los italianos que traen la ópera en la sangre, que las arias. Y el italiano y la ópera también está mucho en función de la lengua, completamente. Y yo dije, nosotros tenemos autores. De hecho, al inicio, a finales del siglo XIX, o la última parte del siglo XIX, los compositores mexicanos que estudiaban en Europa escribían ópera o canciones en otros idiomas, o en italiano, en francés. Pero después empezó a haber ópera en español y esto es lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me atrae, porque nuestro idioma, y en particular el mexicano, porque no es igual nuestra lengua hablada en otros países, tiene una idiosincrasia y tiene una capacidad expresiva. Entonces, esto es a mí lo que me llama la atención. Y por otro lado, nosotros tenemos un bagaje histórico tal que permite tener una tradición. Hay grandes compositores de ópera mexicanos. Daniel Catán es uno de ellos, Juan Trigos es otro, Federico Ibarra es otro, y otros tantos que se están, y compositoras también, que se están agregando. Y estamos creando esta tradición. Somos un país joven en ese sentido. Bueno, en muchos sentidos, pero en ese sentido. Y por eso es que yo apoyo de manera decidida la ópera en español, porque me parece que es lo nuestro y que debiéramos hacerlo más. ¿Hay algún escenario que te motive, que sea algún escenario en el que tú te vislumbraras queriendo llegar del mundo? Mira, interesante pregunta, ¿eh?
Sí, me gustaría estar pronto en el Carnegie Hall en Nueva York. Claro. Me gustaría ir con la OCEN. No sé si lo vamos a lograr Yo pronto, creo pero que, sí lo yo vamos a creo que lograr. sí lo van a yo creo que sí lo van a lograr cuando hay. Tardaremos más o menos, pero ahí estaremos. Mira, Y es un hecho muy duro. habiendo tanto talento, se llega porque se llega, de eso yo no tengo duda. A través de estas conversaciones, me he dado cuenta, Rodrigo, que somos tanta pieza los mexicanos, man. O sea, la verdad es que cada que yo termino una conversación de esta, logro el propósito que yo tenía cuando dirigía el 11, que era que terminando de ver un programa de televisión tú te quedaras con algo, ¿no? Todos ustedes que me hacen favor de dedicarme estos espacios y de conversar, No, me dejan de gracias. veras, No. me dejan sin dormir, hombre, adrenalítico, motivado, o sea, digo, qué padre que haya gente tan bonita en México, tan exitosa, tan talentosa, y qué padre es hablar de lo que vale la pena, ¿no? En vez de centrar estas conversaciones en lo que vale la pena y no en el día a día de la grilla ahí, de todo ese rollo. Oye, platícame una cosa, el Festival Sí, Internacional Cervantino, sí, sé que tu música en algún momento se ha interpretado por allá. Eh, sí. Te lo pregunto porque le tengo especial cariño tanto a Guanajuato. Yo no soy, mucha gente cree que soy de Guanajuato por la pasión con la que hablo del Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, que es Irapuato, De Guanajuato. Cuébano, sí. Irapuato, Guanajuato. Este, pero la verdad es que porque ahí viví muchos años, me llevaron a los 4 años y regresé a la Ciudad de México a los 30 Oh. o a los 29. No, Entonces, bueno, pues eres guanajuatense entonces. sí, entonces el Cervantino, cuando a mí el entonces gobernador Vicente Fox me invita a trabajar con él muy joven en Guanajuato, él siendo gobernador y yo era muy joven, me invita a dirigir Radio y Televisión de Guanajuato. Y Radio y Televisión de Guanajuato era el organizador para la transmisión televisiva del Festival Cervantino. Me tocó conocer, obviamente, muy de cerca a don Rafael Tovari de Teresa, a Sergio Vela, y entonces, pues yo ahí escuchaba y aprendía mucho de todos los elencos y todo. Y la verdad es que yo ahí me daba cuenta que los eventos magnos que eran, desde luego, el Teatro Juárez, un lujo, es un teatro Es precioso, una pero, joya. claro, pero la Lóndiga de Granaditas, un escenario espectacular también. Histórico e histérico, histérico para entrar e histórico por todo lo que lleva. Pero cuando llevaban Fíjate que, las orquestas y todo esto, ¿cuáles son tus experiencias por allá? fíjate que el Cervantino a mí pues me trae siempre muchos recuerdos porque he estado en ocasiones distintas de mi carrera también. Eh, Como compositor, han hecho mi música allí, pero también como director, en al menos 3 ocasiones estuve. El año pasado, de hecho, fui con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, el coro polifónico, e hicimos en el Teatro Juárez, hicimos precisamente Sal si puedes, una ópera de Daniel Catán en escena. Y antes habíamos hecho con la Orquesta Sinfónica Mexiquense, que fue la orquesta juvenil, porque no te comenté que yo llegué a la Sinfónica del Estado en 2018, pero antes había estado casi 8 años de director de la orquesta juvenil, que Sí, Bartley me había llamado, y con esa orquesta cerramos el Cervantino con Eugenia León hace 3 años también. Y antes de eso, emocionante, emocionante, ¿no? muy emocionante. Muchísima gente cantando. Y antes de eso había estado invitado de un grupo de música contemporánea, pocos músicos. Así que a mí el Cervantino me trae muchos recuerdos y es una ciudad mágica y sobre todo un imán cultural impresionante. No creo que haya un festival ni en México ni en América Latina que tenga esa fuerza de atracción y de importancia. Entonces, para mí ha sido muy importante el Cervantino, sin duda. Sí, el Cervantino yo lo disfruté mucho como joven en época escolar, iba a decir como estudiante, pero ya te dije que no era bueno para la escuela, entonces más bien como Oye, pero qué asistente. bárbaro. Has andado por todos lados, qué impresionante currículum, ¿eh? Qué Mira, la bárbaro. verdad es que me he divertido mucho Tan joven.
Sí. Esto de la tele me ha permitido divertirme y hacer muchos amigos, es lo bonito, y aprender mucho de todos, pero la verdad es que el Cervantino yo lo disfruté de joven, lo disfruté como director de TV4 mucho, porque pues, ahí ya me involucraba muchísimo en la producción. Y luego cuando llego de director de Canal 11, pues hago un pacto con Sari Bermúdez y con Enrique Strauss de echarle toda la carne al asador con el Cervantino y cada quien que pues, le dije a Strauss y a Sari, hombre, vamos a hacer un T en B, un todos en bola, y tú pones unas cámaras y yo pongo otras y tú, Sari, nos ayudas. Sari Bermúdez había sido mi conductora en TV4 del Fíjate, Cervantino antes de ser secretaria de Cultura. Sari fíjate. Bermúdez, que había sido una mujer que había destacado en Hoy en la Cultura en Canal 11, eh, la invito a dirigir yo cuando llego de director de TV4, la invito a que ella dirigiera los programas, toda la temporada de programas televisivos del Cervantino, y lo acepta. ¿Cómo serían aquellos tiempos que no existían este tipo de enlaces ni nada, ni mucho menos? 1997 por ahí. Que para que te Fíjate. des una idea, Rodrigo, el programa del día de televisión que iban a transmitir Canal 11 y Canal 22, el del día anterior lo mandábamos, y llegábamos a la central de autobuses de Guanajuato y al primer chofer que viéramos de ómnibus de México, sin conocerlo ni nada, le decíamos, oye amigo, no sea malo, es el Cervantino. Estas latas, estos betacams, ¿no? No me haría favor de llevárselos. ¿Y qué hago? No, pues cuando llegue allá al andén en México va a estar un cuate del Canal 11 o del Canal 22 esperándolo. Fíjate, Así mandábamos los programas. qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Esa era Qué experiencias, ¿eh? Qué hombre, y tanto. experiencias tan ricas has tenido y tan diferentes, ¿no? Tan diferentes. Y responsabilidades todas muy altas, ¿no? Y bueno, y tú también te has visto, pues siempre en un contexto político, ¿no? Sí, también he andado, he participado en 4 campañas presidenciales, en 17 campañas de gobernador. La verdad que sí, me gusta mucho a ratos, hay ratos en que ya no. Pero bueno, pues así es esto. Pero también pues nuestra actividad cultural no permanece aislada, o sea, también somos parte, a veces, o nos vemos, Es es vinculante vinculante, exactamente, para bien o para mal. es correcto. Muchas veces para más mal que para más bien, pero es vinculante, así es. Así son los canales públicos de televisión. Cuando me tocó dirigir estos canales, son un poco el vaivén político del país, ¿no? Sí. Yo tuve la fortuna incluso me habían hecho favor de ratificarme por otro periodo en Canal 11, duré casi 8 años, pero en eso me Es llaman a mucho hacer. tiempo, Es mucho mucho tiempo, tiempo y me habían hecho favor casi una década. me ratificaron por otro periodo de 6 años, pero en eso me llamaron a hacer la ley de telecomunicaciones y ya me fui al Senado a hacer la ley. Pero bueno, ya me desvié y además el tiempo nos No, pero está es muy correteando. interesante hablar de tu trayectoria también, No, no, pero acá porque tú también, o sea, todos te conocemos, pero a veces no conoces este detalle no se conoce de esta anécdota tal, ¿no? era padre, nos divertimos mucho y hemos hecho muchas cosas, siempre lo que nos ha gustado, afortunadamente, como tú. Y finalmente, para cerrar, querido Rodrigo, vienen tiempos de incertidumbre de alguna manera en cuanto a la reactivación de calendario de eventos y a programación de eventos. Sí. ¿Qué queda para ustedes? ¿Qué hay en el tintero? ¿Cuándo reactivan? ¿Qué expectativa tienes? Mira, nosotros nos encontramos ya en la planeación, vamos a volver pronto al escenario eh, con todas las medidas, con todos los cuidados. Eh, Nosotros estamos ya en la puesta a punto de una propuesta final para hacer un regreso ordenado y un regreso paulatino. Como te podrás imaginar tú y el público, no veremos a la Orquesta Sinfónica, que son 90 elementos, no los veremos pronto juntos en el escenario. Yo creo que vamos a tardar 8 o 10 meses para poder estar todos juntos nuevamente. Sin embargo,
Vamos a iniciar actividades muy pronto, pero de manera gradual completamente. Vamos a empezar con 2 o 3 músicos, después empezaremos 4, 5, 6, después 8, 10, 12. Y yo vislumbro que este año, así como han hecho algunas orquestas europeas ya, pues estemos, si todo va bien, estaremos llegando a los 20, 25 músicos en el escenario, debidamente separados, debidamente protegidos. Y esto de donde estoy yo, hacia enfrente de mío, pero hacia atrás mío, el público tendrá que ser sumamente protegido, sumamente cuidadoso. Decirte que para nosotros lo más importante en esta vuelta es, por un lado, la seguridad de todos y el orden, de manera muy paulatina. Entonces, en la sala Felipe Villanueva, que es nuestra casa en la ciudad de Toluca, que anteriormente fue un cine, allá en el centro de Toluca, cerca de la Alameda, va a tener que ser adecuada. Tiene una capacidad de casi 800 personas, pero también tendrá que sufrir adecuaciones. Habrá zonas que estén cerradas, obviamente, para poder llegar, en el mejor de los casos, a un 50% de su capacidad en un futuro cercano. Pero aún así, empezaremos con mucha calma, sin prisa por volver, pero ya devolviendo esta experiencia de la música en vivo que todos extrañamos y yendo hacia adelante. Nosotros tenemos que aprender, como tú seguramente piensas también, aprender a vivir de esta nueva manera sin quedarnos paralizados. Tengo que salir ya algunas cosas juntas, esto. Con los debidos cuidados, uno puede no hacer la vida como la hacía antes, bajo ninguna circunstancia, pero sí llevar a cabo ciertas actividades. Y este es la idea, volver poco a poco, repito. También por otro lado, va a haber que, si se me permite el término, calentar el escenario o seducir de nueva cuenta a la gente, porque tampoco creo que ocurra, puedo equivocarme, de que el primer concierto que abramos pues esté así. La gente tiene miedo, la gente está calculando, y entonces yo creo que va a ser un proceso que va a llevar un tiempo. Entonces nosotros nos encontramos en ese aspecto, pero sí nos parece importante ya iniciar con las actividades, seguir adelante, repito, cuidando exactamente todas. En la música, por ejemplo, además, pues hay actividades que son, que tienen que cuidarse más. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda, pues se pondrán cubrebocas, estarán a su distancia, pero las personas que tocan los instrumentos de viento, una flauta, un oboe, una trompeta, bueno, pues ellos soplan a presión aire caliente. Entonces, vamos a protegerlos debidamente, vamos a darles ese espacio. Decirte también que, bueno, por un lado, el gobierno del Estado de México, la orquesta depende del gobierno del Estado de México, tiene protocolos muy claros y muy estrictos para todo el gobierno en su conjunto, pero además yo he tenido la oportunidad de tener un grupo de colegas, directores de otras orquestas aquí en México, que estamos en contacto, nos hemos estado informando, hemos aprendido mucho de las experiencias de las orquestas europeas que van adelante en la pandemia y ya han empezado a abrir y comparten sus experiencias y comparten sus protocolos, y todo esto nos ha ayudado a nutrir el nuestro de manera que podamos regresar con calma y con seguridad. Padrísimo. Pues te deseo, Rodrigo, mucho éxito. Lo vas a seguir teniendo, pues has sido un hombre muy exitoso. Y la verdad Muchas es gracias, que igualmente. Igualmente. te agradezco enormemente este espacio, Rodrigo, este tiempo. Gracias a ti. Y nos veremos ahora que ya este bicho nos permita. Por supuesto que sí, y yo quiero agradecerte personalmente, felicitarte, porque siempre estás haciendo cosas, estás innovando, estás trabajando, y esto nos beneficia a todos. Así que yo te agradezco especialmente que hayas pensado en mí, te felicito que este programa tan exitoso siga con muchas temporadas más, con personajes que nos llena de gusto ver, y un saludo a tu auditorio y a tu familia, esperando que todo esté muy bien y que pronto salgamos de esta situación, y agradecerte nuevamente el favor de tu invitación. Muchas gracias, querido Rodrigo. Muchas gracias a ti. Saludos a tu familia también, por favor. Cuídense mucho y estaremos en contacto pronto.
Igualmente, querido Julio, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, hasta pronto, Rodrigo.